una razón de ser del Wixárika. Y empezaré pues de nueva cuenta. Muchas gracias por conectarse y escuchar esta pequeña charla. Bueno, quiero presentar la estructura que llevará la charla primeramente. La nación wixárika, tenemos que, para poder hablar de la relación intrínseca que existe en la conservación ambiental con la nación wixárika, primero hay que conocer a qué le llamamos nación wixárika y por qué hay una relación indispensable desde la cosmovisión. La cosmovisión no es más que cómo explicamos nuestro mundo, a través de fábulas, de narraciones, de cuentos, de tradiciones, de costumbres y todo ello, ¿no? Después de ello estaremos en un espacio de reflexión, más que nada hacia dónde vamos, qué pensamos, qué hay que hacer, desde los pequeños lugares en los que nos encontramos. Al final comentaré algunas acciones futuras que se tienen contempladas para la comunidad indígena a la que pertenezco. Bueno, la nación wixárika. Sabemos que todas las comunidades indígenas tienen de tiempos milenarios, vienen desde más allá de la llegada de los españoles, la conquista, todo lo que ya conocen. Entonces, la nación wixárika, a finales del siglo XVIII, se les concedieron los títulos con los que actualmente pelean en los tribunales. Es la vía legal propiamente. En el caso de las tierras, definen los límites de cada comunidad. Hay tres comunidades grandes en Jalisco. El primero es San Sebastián Teponahuatlán y Sonexo-Tuxpan, con una extensión de 240,000 hectáreas. Santa Catarina, Cuexcomotitlán y San Andrés Coamiata. Entre todos ellos forman alrededor de 400,000 hectáreas, un poquito más de 400,000 hectáreas. El área ocupada en total, pues por el pueblo wixárika, al que yo le llamo nación, es aproximadamente de 4,107 kilómetros cuadrados, lo que viene enmarcado en la imagen que pueden ver. Colindamos, bueno, tenemos presencia en Durango, Nayarit, Jalisco y actualmente Zacatecas. Zacatecas propiamente no tenía población indígena, pero de acuerdo a los cambios sociales y el sistema económico sociopolítico en el que nos encontramos nos ha obligado a ir más allá, en busca de empleo, en busca de una mejor calidad de vida. Quiero hacer énfasis en la organización. Para poder determinarse, así como yo lo llamo, nación o pueblo, tiene que tener una organización, una estructura. Entonces, tal y como dice la ley agraria, la Asamblea General de Comuneros es el órgano político supremo dentro de cada comunidad. Las 4 comunidades tienen su propia Asamblea General de Comuneros. Estamos hablando de juntas de 3 días, generalmente son viernes, sábado y domingo. Al menos 3,500 comuneros. Se mueven en grandes cantidades. Es una obligación a partir de los 18 años darse de alta como comunero. Aparte de que tiene sus ventajas, ¿no? En este caso, pues hablo de mi comunidad, que muchos de los jóvenes ya nos interesa lo que es la organización comunitaria, el comunitarismo, por el esquema que viene siendo de la educación, como se viene planteando, de que hay que salir, hay que prepararse, hay que estudiar y no vemos lo que tenemos alrededor. Después de ello, después de la asamblea, el segundo papel por el que se fundamenta una comunidad viene el estatuto comunal. El estatuto comunal está constituido por sabiduría ancestral, costumbre ancestral, todo aquello que viene siendo la parte cultural, la parte que nos hace esencial. Los que traen el estatuto son las autoridades agrarias, que viene siendo el Comisariado de Bienes Comunales junto con su gabinete, que es el tesorero y su secretario. Ellos, aparte de la logística, aparte de la administración que recae en ellos, aparte de los juicios y tribunales a los que tienen que ir, tienen que cumplir tradicionalmente. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Visitar los lugares sagrados por el bien de la comunidad, tienen que hacer viajes, tienen que sacrificar días. Prácticamente las autoridades agrarias son personas
muy ocupadas porque atienden todos los asuntos relacionados en materia agraria sobre la comunidad, que son vastos. Las autoridades tradicionales ocupan el segundo lugar, bueno, el tercer lugar en este esquema de la estructura organizacional. ¿Por qué? Porque ellos son como, si lo comparáramos con el Estado mexicano, estos son el Poder Judicial, son los que ejecutan lo que viene siendo el orden, principalmente el orden y la cultura. Aquella persona que se niegue a practicar sus culturas prácticamente pues tiene que acudir a una cita con el gobernador tradicional para que ponga orden. Las autoridades locales son un apoyo como autoridades agrarias y tradicionales. Las comisarías locales, así les llamamos, son pequeños núcleos de alrededor de 160, lo máximo de personas, que tienen algo en común, que están en un espacio. Muchos o varios de ellos tienen su propio título, su propio catastro que se les dio en ese entonces. Es como el conjunto de, ¿va? También juegan un papel muy importante los consejeros mayores. ¿Por qué? Porque ellos son los que guían a las autoridades agrarias en cuestiones de tradiciones, a las autoridades tradicionales, a las autoridades locales. Incluso en algunas comunidades los consejeros mayores son los primeros en la estructura jerárquica, solo después de la Asamblea General de Comuneros, debido a que, bueno, cada comunidad tiene una pequeña diferencia. Ahí le da más prioridad a lo que considera que debe ser. Pero también en la parte están los comuneros y estudiantes. El comunero puede ser estudiante a la vez y a la vez no, depende. Ejemplo, yo soy estudiante y soy comunero, y hay estudiantes que solo, pues que no son comuneros, solamente se quedan en el nivel de estudiantes. ¿Y qué implica eso? Que no estás dado de alta en el Registro Agrario Nacional pues en el Registro Agrario Nacional como comunero. Y el no estar significa que, pues que no apareces, no eres comunero, no estás dentro de la comunidad, eres un estudiante, andas fuera. Y en el caso específico de San Sebastián Tepanohuatlán, de hecho, una de sus fuentes de ingreso es la empresa comunal, que recientemente ha empezado el proyecto. Ya tiene alrededor de 3 años que empezó en funcionamiento. Y es como todo, vamos empezando, yo creo que vamos bien. Y aquí empezamos un poquito ya a enfocarnos en el tema. La relación desde la cosmovisión. Bueno, desde la creación. Bueno, la creación viene siendo como que una narrativa en donde se comenta que nuestro ancestro, cuando no había luz, no había nada, estaba solo sembrando, o sea, no había luz, no producía nada. Entonces llegó un tiempo, Tatei Nakawé, que así le llamamos a la diosa, que le dijo que iba a haber una catástrofe. ¿Sabes qué? Habrá una catástrofe, a lo que llamamos el diluvio. Entonces, después de eso que pasó, después de eso, se juntó con sus hermanos, en este caso los animales. Por eso es que desde ahí nace la relación que les comento de la conservación. ¿Por qué? Porque para nosotros los animales no son, bueno, propiamente son nuestros hermanos, son nuestros dioses que caminaron junto a nuestro ancestro mayor para poder encontrar la luz. Fue una peregrinación que viene desde la costa donde tocó el mar hasta el desierto potosino que conocemos como el centro mayor de peregrinación, que es Wirikuta. Ahí llegaron, entonces pues hicieron el ritual que debían. Es como la puerta entre lo tangible y lo intangible, como el acercamiento con los dioses. Y es por eso que la esencia de un ser Wixárika es un defensor de la naturaleza. ¿Por qué? Porque en el centro de Wirikuta hemos tenido diferentes problemas. Ya se han cumplido 10 años desde que First Majestic estuvo a punto de ganar la concesión minera. Más que nada la ganó, pero si no fuera por la lucha que ejercimos tanto con hermanos latinoamericanos como mexicanos y gente extranjera que apoyó ese movimiento,
se, se ganó un amparo y actualmente pues seguimos conservando esa parte porque no es el ritual, que es lo que ellos decían es que les dejamos el centro ceremonial ahí donde van, el cerro. No. Wirikuta son las cerca de 6,000 hectáreas que circundan todo el desierto potosino. Entonces no podemos hacer eso, no pudimos accesar a negociar de ese tipo, porque aparte, hagamos una reflexión, los invito a reflexionar, ¿qué nos trae la minería? ¿La minería acaso resuelve los problemas comunes? No, no es cierto. Entonces, llegamos a esa parte en donde pues la minería no es más que un medio en donde se cumplen los caprichos de la gente que controla el mundo, se podría decir, que tiene más, que cuenta con miles y millones, entonces es un caprichito. Nacen las peregrinaciones que actualmente se siguen cumpliendo, no como antes, porque antes se hacían de 1 a 2 meses dentro del caminar desde nuestros compañeros del Roble, Nayarit, que está en el municipio de La Yesca, Nayarit. Entonces hacían peregrinaciones desde ahí hasta Wirikuta, que son alrededor de 2 meses de caminata. Actualmente, utilizando las herramientas, pues se llega en un día y se va y viene en una semana por diferentes cuestiones, ¿no? De ahí se hacen las celebraciones, como pueden ver en la imagen, se está haciendo una ofrenda a los padres, a los abuelos, a los chamanes, a los cantadores que llevaron a cabo la fiesta en este caso estamos hablando del tambor o del elote, depende desde qué contexto lo veas, cambia el nombre. Y pues es un agradecimiento. Y en esta parte estamos hablando del amor por Tatei Yurienaka, que es la madre tierra. Amar a la madre tierra significa ser un defensor de la naturaleza. ¿Okay? Me disculpan un momento porque tengo que conectar mi cable, se me está descargando la computadora. Sí, claro, no te preocupes. Música de elevador. Mientras. De reflexión. Escuché en alguna conferencia de que habría que repensar y redefinir lo que viene siendo el progreso. ¿A qué le llamamos progreso? ¿A consumir más? ¿A destruir nuestro futuro común? Y aquí hay que pensar en cuáles son las soluciones de la pobreza, el hambre, la desigualdad social y otros problemas mundiales que nos aquejan, ¿no? Hay que pensar en todo ello. ¿Qué hay que hacer? ¿De qué se trata? Porque si bien es cierto, todos tenemos un límite natural que se ha establecido y tarde o temprano estaremos en el otro mundo, pero hay que pensar y qué viene para los que nos siguen, qué viene para nuestros hermanos, nuestros hijos, para nuestras generaciones futuras, qué hay que hacer. Entonces, ante ello, pues propiamente en lo local, y estamos pensando en hacer inventario y repoblación de especies propias en las microrregiones de los lugares sagrados. ¿Por qué? Porque si bien tenemos una empresa comunal del sector forestal, estamos deteriorando nuestro ambiente y aparte, cuando se hizo el plan de desarrollo y el programa de manejo, ¿qué pasó? Que el ingeniero que venía tenía pues obviamente un pensar occidental, hizo inventarios en todos los lugares y esos lugares donde se va a aprovechar en este momento se deteriora lo que viene siendo el lugar sagrado y casualmente lo que yo observaba y platicaba por ahí con algún colega decía, oye, ¿te has dado cuenta que la mayoría de los lugares sagrados tienen una microflora? Sí, sí te has dado cuenta. Entonces me dijo, sí. Por poner un ejemplo, un lugar sagrado que conocemos muy cerquitas, tiene una especie de pez que es una trucha endémica de lo que viene esta parte nativa más que nada de México y se encuentra en esta parte del norte de Jalisco.
Y resulta que fuimos a ese lugar sagrado y ese es el pez que, bueno, que a simple vista pudimos identificar. No estamos totalmente cerciorados de eso, pero sí. Entonces queremos tener un centro de reproducción de especies de flora y fauna. Queremos iniciar proyectos de producción para consumo local. ¿Para qué? Para salvaguardar lo que consumimos. Estamos ya entrando en esta parte de la soberanía alimentaria, producir para ti y para los demás. Primero para ti, para tus necesidades básicas. Pero como no todo nuestro territorio son terrenos de cultivo, entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que seccionar, tenemos que dividir, tenemos que organizar grupos y entrar a lo que viene siendo lo que es el ser de una comunidad, que es el colectivismo, la cooperación. Y me gusta la manera de pensar. Me gusta la manera de pensar de la gente en donde cuando yo tenía alrededor de 16 años, pensaba mucho en la política occidental de acaparar, de generar empresas, de crear, o sea, solo para mí, para mí. Entonces llegó un momento en el que me inserté en estos movimientos comunitarios, movimientos sociales, lucha por la madre tierra. Y es de ahí donde entendí que lo que buscan ellos no es hacerse de capital, hacerse de bienes inmuebles e inmuebles, no. Lo que quieren ellos es salvaguardar todo lo que tienen para que sus generaciones que vienen no tengan la ausencia de ello. ¿Y a qué vamos con esto? Estamos entrando en esta parte ya del desarrollo sostenible, porque ese es el planteamiento del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible en concepto entró en 1992, cuando nuestros pueblos originarios ya lo practicaban desde miles de años antes. ¿Qué está pasando? Estamos aprendiendo de las comunidades indígenas, de la visión, del pensar, del ver. Y pues a veces estamos hablando subjetivamente de que decimos la cosmovisión, la cosmogonía, que la esperanza, la paz, la seguridad, pero ok, la seguridad es tangible, la paz es tangible, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pequeñas acciones, pequeñas contribuciones, ¿para qué? Para tratar de cumplir aquello. Y eso se practica aquí, en lo local, en la comunidad. Y pasamos a esta parte final que yo quisiera preguntarles si ustedes qué están haciendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? En específico yo, y gracias al grupo que me invitó desde el 2015, que tengo 5 años en estos movimientos, hacemos pequeñas obras en donde hace falta justicia social, hacen falta muchísimas necesidades básicas, en donde un niño ni siquiera puede acceder a educación de calidad, donde un niño ni siquiera puede acceder a tener un juguete, a tener lo que un citadino tiene a diario en la mano. Y aquí no. En la imagen superior izquierda pueden ver a una pequeña niña, que no es mucho lo que se le da, es una pequeña donación de lo que recolectamos nosotros y le dimos, y vean esa sonrisa. El niño después de ahí se está probando sus pantaloncillos que está muy feliz, muy contento. Y de eso se trata, ¿no? Generar sonrisas, generar algo, al menos una vez, y eso te hará sentir bien. En ese ámbito y en este aspecto del medio, pueden ver que ahí estoy yo, junto con señores, cuando se hizo el movimiento por la lucha de las 10,000 hectáreas que tenemos en conflicto con unos vecinos ganaderos de Guajimí, por el gran rendimiento de tierras que tenemos. Y sin embargo, nosotros no lo vemos de esa manera. Ellos sí, porque son empresarios, porque tienen mentalidad capitalista, y nosotros no. Nosotros solo queremos conservar. ¿Por qué? Porque es un lugar muy, muy apto para el refugio del venado cola blanca, de aves como el guajolote, de algunos otros como el carriocito, ¿ok? En esta parte también a la mano superior derecha estamos participando en el foro de consulta para el Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y también en esos temas nos desempeñamos poquito en lo que podemos apoyar, porque ¿de qué te sirve saber mucho si nunca lo pones a prueba? O sea, puedes saber tanto, pero si ese conocimiento no es palpable, no se practica, entonces ¿de qué te sirve? Bajo esas reflexiones,
pues seguimos colaborando en lo poco. Empecé por esta parte de ayudar mediante donaciones, mediante repartición de juguetes. Generalmente en mis perfiles yo no comparto este tipo de imágenes. Ahorita los estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque no quiero, a mí se me hace mal exponer que eres buena gente, o sea, querer aparentar bueno. Es mejor serlo y no decir nada. Eso es lo mejor. Entonces, hacemos muchas cosas de las cuales no podemos compartir. Por respeto a nuestra gente, por respeto a nuestra... Hola, Isaías. Pensé que era solo yo. Creo que, También pensé que era creo yo. que su Oh, oh. conexión lo sacó, pero ya le mandé mensaje, ahorita de seguro se vuelve a conectar. Mientras, anímense a poner... Bueno, sí, estaba comentando que había empezado por esta parte y ahorita ya me estoy más cerca de lo que viene siendo la organización tanto comunal, desde la estructura directa con los órganos de representación comunal, siendo una parte como el asesor de la comunidad en estos aspectos y temas ambientales, ¿sí? Y creo que era todo y muchas gracias por ver. Pasamos a la hora de preguntas. Y Sí, todo. claro. Ay, muchísimas gracias, Isaías. De verdad que qué inspirador escuchar todo lo que, pues lo que has hecho, toda la visión que ustedes tienen. Es algo pues nuevo quizá para muchos de nosotros que no pertenecemos pues directamente a la comunidad wixárika, pero sí me parece que es un gran ejemplo de conservación de la naturaleza. Te voy a leer una pregunta que está aquí en el chat. Después yo también por ahí una pregunta que ya tengo en la mente, pero bueno, Ajá. mira, Elizabeth Gallegos nos dice, hola Isaías, un gusto escucharte y comprender el poder del trabajo comunitario. Mi pregunta es, ¿cómo crees que puede un verdadero trabajo colectivo entre el activismo comunitario indígena y el activismo científico? Bueno, ¿cómo se puede hacer, supongo? ¿Y cómo desde tu perspectiva de activista indígena deberíamos acercarnos desde la academia, es decir, la ciencia, al activismo socioambiental? Ok, respondo. Creo que los medios más fáciles y los correctos son a través de convenios, en donde se respete la cosmovisión, la tradición de lo que viene siendo del grupo étnico. En este caso hablamos de la nación wixárika. Porque, ¿qué pasa? Ya hemos intentado, se han intentado desde años y eso no es nuevo. Se ha intentado una colaboración. Sin embargo, muchos de los métodos científicos que nos traen pasan por esta parte de que tienen que hacer pruebas de campo y eso compromete los lugares sagrados. Prácticamente es eso, o algunas plantas en este caso. Ejemplo, tuvimos unos técnicos que querían hacer unas pruebas en un lugar sagrado, entonces no se les permitió esta parte. Habría que establecer un convenio en caso de investigación, en caso de a lo mejor levantamientos de campo, encuestas o lo que sea. Se accede a la estructura jerárquica principalmente que corresponde. Como les presenté, tenemos una estructura, en este caso te acercaría. Si te interesa lo que viene siendo la cosmovisión, las tradiciones, del porqué de una razón, tienes que acudir directamente con el Consejo de Mayores y con el gobernador tradicional, porque el gobernador tradicional te tiene que extender un permiso, y con ese permiso vas con los consejos mayores y ya haces lo que viene siendo el levantamiento de campo. Si entendí bien
Esa es mi respuesta y si no, vuélvemela a replantear, por favor. Muchas gracias, Isaías. Mira, también alguien por aquí, Diana Ángel, nos dice, hola Isaías, muchas gracias por compartir tus vivencias desde el activismo por la defensa de la madre tierra. ¿Hay alguna forma de contactarte para seguir formando lazos entre luchas? Oh, sí, sí, se me olvidó poner mis datos de contacto, pero pueden buscarme en Facebook como Navarrete Isaías. Igual y podemos platicar, que creo que con más tiempo, ahora sí que tendido, sobre las luchas que se han ejercido, sobre los 10 años de lucha en Wirikuta, así como los 15, 20, 30 años que hemos tenido con los vecinos ganaderos del estado de Nayarit, tanto como en la parte de la Yesca y la parte de Guajimí. Ok, muchas gracias, Isaías. Creo que estaría muy, muy interesante pues profundizar en estos temas. De hecho, pues mira, yo quisiera saber, además de esto que nos comentabas pues del extractivismo o de la empresa minera, ¿actualmente han enfrentado algún problema ambiental? Es decir, desde la producción agrícola, ¿ha habido algún impacto, por decir algo, del cambio climático o de problemas actuales? Y si los ha habido, el cambio climático es algo que se concibe en la comunidad como pues algo actual, algo que sucede, si se logran notar estos impactos o no. Oh, sí, claro, de hecho, no hace mucho hacíamos una investigación, una no tan profunda, sobre las variables climáticas precisamente de esta región, en donde el régimen de lluvias había cambiado junto con la tasa de evapotranspiración. Ya estamos hablando de, pues ahora sí que variables climáticas. Si en los años 80 llovía de junio hasta noviembre, actualmente en nuestros días llueve de julio hasta diciembre. Y además, las tasas de evaporación, en este caso estábamos hablando de septiembre, que es más húmedo, era un poquito más alto. Y aparte, el régimen, ahora sí que era constante, no había un punto en el que hubiera un superávit, se puede decir, o sea, una curva muy alta de evapotranspiración. Sin embargo, en la actualidad, en el 2016, precisamente porque tenemos de ese dato, nos dimos cuenta que en diciembre ya no presentaba tasas de evapotranspiración. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que llovía, que de lo que llovía se evapotranspiraba o se evaporaba en los meses de septiembre, octubre. Y a partir de noviembre empezaba a bajar. ¿Y eso qué implica? Que en la región, porque tenemos dos regiones, en la región serrana hace mucho más frío y es un frío seco, no es un frío húmedo. ¿Y eso qué implica? Muchos cambios en los cultivos. ¿Por qué? Porque afecta. Ya se pierden las cosechas, se pierde la producción, no crece el forraje, la leche deja de, bueno, en este caso el ganado, el transpatio deja de producir más cantidad de leche. En algunos de estos aspectos, estamos, pues ahora sí que también sufriendo las consecuencias del cambio climático, pero no tan severos como uno pudiera imaginar. Ok, ok, muchas gracias, Isaías. Suena interesante el estudio. Creo que es también importante después abrir un espacio justamente para entender esta relación tan importante entre comunidades y cambio climático. Bueno, mira, aquí Elizabeth Gallegos nos hizo una precisión, pero antes te voy a leer también algo que dice Caro. Dice, hola, buenas tardes, Isaías. A mí me gustaría saber, en tu comunidad, ¿en qué se invierten las cuotas que se piden por un camión de extracción de madera o de piedra o de tierra o de algún recurso natural? Es decir, me gustaría saber si invierten dichas cuotas para el verdadero beneficio de la comunidad, es decir, el pavimentado de las calles o la construcción de un área para la sociedad como deportivos, etc. También me gustaría saber si algún porcentaje de dichas cuotas lo están considerando para la adquisición de nuevas tecnologías de energía renovable para el beneficio de la comunidad. Ok. De hecho, lo estoy leyendo. Muy bien. En este caso, bueno, mi primera respuesta es que no se pide ninguna cuota para comprar maquinaria o herramientas a la empresa comunal.
La empresa comunal se prevé que debe ser autosostenible, se puede decir sostenible, porque el otro ya va de más, ok. Entonces, ¿qué está haciendo? La empresa comunal está haciendo esto. Le compra como si fuera una empresa privada a la comunidad, por convenio, un cierto porcentaje, un cierto precio, pues, y ese precio va directo a la comunidad. Y con esa captación de capital, se paga ¿a quién? Al abogado de la comunidad que está en defensa de nuestro territorio en las zonas de conflicto. Wirikuta, bueno, ahorita actualmente está en Guajimí, defendiendo en los tribunales y haciendo litigios. Esa es la primera. La segunda, una parte de esa cuota se va al consejo regional de Wirikuta, que son la unión de las 4 comunidades wixárikas. Entonces, con eso se mueven los encargados, en este caso el director y su flotilla. ¿Para qué? Para que puedan acudir a dar una plática, a ir, si hay un problema, vayan a ver. Eso es prácticamente. Y también se paga una cuota por el catastro, porque eso es obligatorio, es por política federal. Entonces tiene que pagar el catastro. Y una cierta parte, la más mínima, que son pues una cuota anual de 50 pesitos nada más, son para los movimientos del Comisariado de Bienes Comunales. ¿Para qué? Porque luego el gobierno del estado hace reuniones en donde se les invita a los representantes de esta comunidad a que vayan y acudan a una plática, a la presentación de apoyos, a la presentación de muchas cosas, y sobre todo se gasta mucho más en ir a los juicios. Incluso pues ahorita, si se gastan el dinero de esa recaudación, tienen que poner hasta a veces poner de su propio capital. Y pues esa es la primera. La otra parte de lo que viene siendo el capital que genera la empresa se destina a pequeños proyectos comunales. Estamos hablando de brigadas de contraincendios, más que nada ya no son contraincendios, son brigadas para el manejo del fuego en colaboración con el gobierno del estado de Jalisco, a veces, y a veces por sí solo. Y no hemos tenido muchas ganancias. Apenas llevamos 3 años, estamos empezando y creo que la mayor parte se está reinvirtiendo en equipar nuestra empresa porque de eso se requiere. Ya después vienen los proyectos a gran escala. De ahí estamos planteando un vivero para el rescate de plantas de uso tradicional, plantas de uso industrial, y aparte en las zonas de aprovechamiento se prevé reforestaciones inmediatas para la recuperación rápida, pero con especies de la zona de extracción. Y para eso también se tiene que agarrar dinero de la empresa. ¿Para qué? Para pagar a los brigadistas, para pagar a los que extraen la semilla a trabajar. Lo que queremos es que todo lo que entre de capital en la empresa comunal se quede en la comunidad, se trabaje en la comunidad. Esa es la idea, ¿sí? No sé si respondí. Y la última parte, déjame contestarte, sobre la adquisición de nuevas tecnologías de energía renovable. Aún no empezamos en esa parte. Justo estamos planteando un convenio con una universidad en donde tengamos un convenio de colaboración donde ellos vengan a capacitarnos a nosotros y nosotros ofrecer algo, ¿no? Ejemplo, un espacio para experimentación o algo así, pero no se los vamos a dar, sino que es como que un préstamo, ¿sí? En el momento de pruebas. Es lo que se está haciendo en cuanto a esto de energías renovables. Ok, muchas gracias, Isaías. Bastante complejo cómo se maneja todo esto en la comunidad. Interesante también. Mira, también Elizabeth Gallegos ya nos había preguntado antes, ahorita nos precisa un poquito más. Dice, ¿la ciencia debería de tener un papel activista en la resolución de conflictos socioambientales? ¿Cómo sería ese papel en un convenio de respeto como mencionabas? Ok, lo estoy leyendo, trato de entenderlo. Sí. ¿Lo puede poner en el micrófono? Por favor, es Sí, que claro, claro. no entiendo bien su pregunta. Sí, claro. Igual quien se anime a hacer alguna participación en el micrófono puede abrirlo. Ahí ya está Elizabeth, parece. Okay. Hola. Hola, hola. Hola, Isaías. Perdón porque no se entiende tanto mi pregunta, es difícil de explicarlo en pocas palabras, pero lo que me interesaría saber es, usualmente la ciencia se concibe como
apolítica por esta cuestión de que es como muy objetiva y demás, o sea, que no tiene que tomar parte como en conflictos sociales. Los conflictos Ajá. ambientales generalmente son conflictos sociales, o casi, o siempre lo son. Entonces, ¿cómo podrían existir estos convenios con comunidades como las comunidades indígenas desde la ciencia? O sea, ¿cómo podría ser esa vinculación? O sea, claro que tendría que ser en un contexto de respeto, Ujú. pero ¿cómo podríamos acercarnos? O no sé, a lo mejor yo pienso que podrían ver muy invasivo o muy impositivo ese acercamiento. Entonces eso es lo que me gustaría que como que nos comentaras un poco, porque eso es lo que yo podría percibir, pero no sé si realmente lo ven así o cómo podríamos formar estos lazos. Gracias por escucharme, espero que me haya entendido ahora sí. Ah, ok. Bueno, trataré de responderte. Si no te respondo, me disculpas. Está muy bien. Sí, bueno, creo que estoy muy de acuerdo en que la ciencia ahora sí que se considera neutral, apartidista, fuera de la religión. Si no me lo compruebas, no es cierto. Entonces, pues entendemos esa parte. Siempre y cuando no nos trate de inculcar de que si se demuestra o no se demuestra, de que nos diga, no es cierto, te lo estoy demostrando. ¿Por qué? Porque no lo puedo tocar. A lo mejor estamos hablando de algo subjetivo en el momento de la experimentación de campo, se puede decir mediante un convenio. Y si, bueno, es un problema, porque el método científico lleva su proceso, tiene que haber resultados casi tangibles, y si no son tangibles, bueno, prácticamente tiene que ser tangible, se cierra en eso, y no tiene un espacio. Creo que Isaías se volvió a trabar, confírmenme. Creo que se volvió a salir. Bueno, ahorita lo vuelvo a meter Ok, ok, sí, no ya hay que, problema. ajá. Bueno, Sí, es difícil la conexión en donde él está, ya me había dicho, pero qué bueno que lo tenemos aquí. Hay que esperar un ratito más en lo que regresa. muchas gracias a las personas que entraron a la sala. De verdad, esta charla creo que es muy importante y pues qué lástima que no se pudo transmitir. Sin embargo, vamos a subir el video de la charla a todas nuestras redes sociales porque es un mensaje muy importante y que nos interesa que llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Aparte, pues se dio el tiempo de estar aquí con nosotros Isaías y a pesar de que su conexión y su situación está difícil para dar una charla en vivo, pues lo aceptó, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí si van pensando alguna otra pregunta, comentario, pues estaría interesante seguir platicando de esto. Aquí hay otra, ahorita la leeré, ahorita que regrese Isaías, pero pues él es joven y nos parece también muy, muy importante para esta Semana de Acción Ambiental y Climática traer visiones jóvenes, porque pues lo hacemos también desde un colectivo estudiantil joven y que quiere vincular y hacer puentes entre pues muchas áreas del conocimiento y posiciones también. Entonces, pues hay que aprovechar para entablar el diálogo y pues qué mejor que con alguien que directamente pues podría contarnos de los huicholes, ¿no? Y bueno, pues le volveré a mandar un mensajito a Isaías a ver si ya pudo regresar. Ya está aquí. Muy bien. Ale ya regresó.
Sí. Hola, Isaías, de nuevo. Hola de nuevo. Es que Tú tranquilo, no pasa nada. se fue la corriente, está lloviendo, por eso. Sí, sí, sí. Pues mira, andábamos en la respuesta de Elizabeth sobre ciencia y la probable invasión que implicaría establecer relaciones con su conocimiento, pero tú nos contabas que era complicado. Sí, sí, estaba en la parte de que, pues la ciencia no acepta algo que no es tangible, un resultado que no puede tocar, que no puede palpar, que no puede reproducir. Si se puede reproducir es resultado practicado por el método científico, es un resultado del método científico que se puede reproducir y que se puede llevar a cabo en todos lados. Entonces vemos este conflicto, un conflicto. ¿Por qué? Porque cada grupo étnico, si tú quieres reproducir una tecnología que pudiste probar con un grupo étnico que sí funcionó, no va a poder ser lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen su cosmovisión, tienen su manera de pensar, tienen su manera de ver al mundo. Creo que esa sería mi respuesta. No sé si respondí antes de que se cortara esto. Estoy para volver a escucharte si no te respondí. Pues Elizabeth, tú coméntanos cómo ves más claro el panorama. Y si Sí, creo que sí respondiste, Isaías. Muchas gracias, de verdad. Y muchas gracias también por la ponencia. Gracias, Elizabeth, y gracias también, Isaías, de nuevo. Muy bien, pues aquí hay otras preguntitas, mira. Diana Ángel dice, hola, también me gustaría saber cómo concibe el cambio climático la comunidad Wixárikari desde su cosmovisión. Ok, esta creo que sí la puedo contestar bien. Muy bien. Quiero empezar por contestarte que si eres un libre pensador, debes aceptar que, pues, no todo lo que te dice la ciencia actual, ¿no? Lo tangible. Tenemos que entramos en otra parte de lo que viene siendo la teología, lo intangible, los resultados, porque solo por comentar, antes de contestar. Mucho antes de que comenzara esta pandemia, creo que cuando fue en noviembre, hubo una junta de consejo mayor en donde preveían algo, una catástrofe. Así lo comentaron. Bueno, esa es la traducción que al menos entendimos nosotros. Preveían que algo grande iba a pasar. Dijeron que la madre tierra había soltado un ente que iba a andar en el aire, en el terreno de lo intangible, porque ya estaba cansada de tanto extractivismo, de tanta destrucción, de tantos incendios, tanta basura. Más o menos es lo que alcancé a interpretar de lo que comentaba. ¿Y qué pasó? No pasó mucho. Surgió lo de la pandemia y dijeron, ya está aquí. ¿Y qué hicieron ellos? Dijeron, tenemos que hacer una ceremonia. Ok. Y sí, hicieron su ceremonia en donde, bueno, la región wixárika o la nación wixárika está delimitada por los 4 puntos cardinales y el punto central. Entonces hubo un ritual, hubo una festividad en el centro ceremonial del centro que viene siendo pues allá por el municipio de Mezquitic. Hicieron lo que debían en su momento, según desde lo intangible pusieron una barrera para que el brote de esta pandemia no llegara a esta nación, a estas comunidades. Y hasta ahora, han pasado desde febrero hasta ahorita que ya estamos en a mediados de agosto, y no ha habido ningún solo caso de COVID en la región. Sí ha habido, o sea, sí le ha pegado a nuestros hermanos, pero de la zona metropolitana. La zona metropolitana ya no pertenece a la nación wixárika. Entonces, estuvieron expuestos. Y si eres muy cerrado a lo que viene siendo lo tecnócrata, la ciencia, lo tangible, podrás contestarme de que no, pues no estaban expuestos, están encerrados en la sierra, o sea, no salen, no viajan, no nada, entonces no les va a llegar el COVID. Sin embargo, tenemos
registros de que en comunidades incluso alejadas, incluso donde ni siquiera salen, ni siquiera van, o sea, pocas veces van a los lugares urbanos y aún así ya llegó el COVID. Esa es la gran observación primera. Y ahora sí que paso a responderte. Lo mismo está pasando y por eso es que se mantiene constante. De hecho, el cambio climático tal y cual siempre ha existido, en menores grados, obviamente, pero últimamente se ve mucho más complicado y los efectos son más graves. Entonces, qué se ha venido haciendo? Se ha venido haciendo festividades año con año. Aparte de que es una tradición, es un agradecimiento a lo que viene siendo la Madre Tierra para que no ocurra esto, a las deidades, en este caso al sol, a- al agua, a la tierra, al viento, para que, si es cierto que hay cambio climático, para que los impactos no sean tan graves en la región, ¿sí? O sea, se están haciendo acciones, más que nada son festividades y desde ahí nacen las acciones tangibles como las pequeñas reforestaciones, los pequeños planes que se están haciendo para la conservación de ríos. Incluso ya estamos en ese terreno porque comentaban una vez que vino un ingeniero a ofrecer un proyecto de extracción de materiales en una zona y dijeron algo muy, muy interesante y muy importante. Dijo en este caso el mayor, un señor ya perteneciente al Consejo de Mayores, dijo, oye, ¿y si destruimos esa parte del cerro, nos vamos a inundar? No va a haber agua en los ojos de agua que hay por acá. Y eso es cierto, o sea, los árboles filtran, salen en los diferentes pozos, en los diferentes ojos de agua, dependiendo de la capa de tierra que haya. Entonces hay una salida y ahí salen. Y, no, y yo escuché y dije, wow, ¿cómo es que sabe tanto? Yo eso lo aprendí, pero después de 4 o 5 años en la universidad, y él ya lo sabe, o sea, es cosa como que conocimiento ancestral, conocimiento tradicional y el acercándote y aparte estar en esta parte de la educación, en estos temas, como que es admirable, ¿no? Bueno, me extendí mucho con tu pregunta, pero creo que contesté. Si no es así, puedes volverme a replantearla. Ay, muchas gracias, Isaías. Muy interesante, de verdad, toda la visión que se tiene al respecto y cómo también ahí sí se ve una intersección entre, pues, el soporte de su conocimiento con el de nuestro, o sea, es algo pues muy similar al final de cuentas, ¿no? Y pues bueno, mira, aquí nos agradecen, gracias a ustedes y al ponente por su esfuerzo para hacer realidad de estos espacios, por el compartir. Gracias, Bárbara. Y Caro nos vuelve a preguntar, ¿qué opinas sobre la expropiación por parte del gobierno o la imposición forzada por parte del gobierno para ceder el espacio a empresas consideradas como monopolios capitalistas, como el caso de cerveceras, etcétera, que buscan privatizar los bienes como el agua? ¿Realmente existe la justicia ambiental de los activistas que se oponen a estos casos? Entramos a un terreno complicado. Mi primera opinión es que pues como que es un consorcio, son como tratos entre grandes empresas y el gobierno, que empresas que han apoyado a los gobiernos para que lleguen al poder. Eso es lo primero. Y claro está, cualquiera que se opone a este tipo si es solo, o sea, si va solo y no tiene el apoyo de su comunidad y va en contra de estas iniciativas de la expropiación, es lógico que va a pasar lo que les ha pasado a muchísimos luchadores ambientales, activistas ambientales en el país. Y no solo en el país, en Latinoamérica, en el Amazonas, en las selvas de nuestro estado, de nuestro país, perdón. Incluso hemos perdido compañeros de lucha que estuvieron siempre defendiendo nuestros lugares sagrados y defendiendo esta parte de que no hubiera concesiones, ¿sí? De que no hubiera expropiación. Y es complicado, porque son empresas grandes, transnacionales, que,
que es difícil ganarle. Sí se ha llegado a la Corte Internacional en algunas ocasiones, pero es lo mínimo que hemos ganado. Eso no quita de que, aunque haya una sentencia, eso no quita que sigan ahí, cada vez dividiendo más la unión de los pueblos. Y cuando eso pasa es cuando pierden, porque lo que hacen ellos es influir con, seducirlos más que nada con los lujos capitalistas. Afortunadamente nuestra comunidad ha respondido bien, no ha habido divisiones tan largas, entonces nos hemos mantenido unidos. Pero, pero ¿qué opinas en esa parte? Mm, Pues es una alianza, se podría decir, contra los pueblos originarios. Y la única manera creo que no es la única, bueno, perdón. La manera viable sería que también tengamos participación en las políticas gubernamentales, en la política nacional, para que nuestra voz sea escuchada. A veces, pero a veces caemos en el error de que sí ponemos compañeros indígenas nuestros para que hablen por ello, para que luchen, para que nos defiendan. Sin embargo, estando ya en la posición, suceden varias cosas. Primero lo corrompen y después lo hacen contra el pueblo. Y es complicado. Ahora sí que hay que idear desde la comunidad una estrategia en donde pues, se minimice la, la, esta parte de la expropiación de las aguas, de los terrenos, de las minas, toda esa parte. Y lo tenemos que hacer a través pues, del Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y Senadores de la Federación. Pero para empezar tenemos que llegar al Estado. Yo creo que esa es una vía. No es la única, obviamente. A lo mejor alguno conoce otra. Pero desde mi muy personal punto de vista, creo que ese es el medio. Ok, Isaías, muchas gracias. Y pues sí, creo que la cohesión y organización que tienen desde, como nos comenta por aquí Bárbara, la nación wixárika, pues es crucial para lograr esto. También por aquí nos preguntan, ¿consideras que la ratificación del Acuerdo de Escazú realmente podría a las comunidades y a las y los defensores ambientales ayudar a proteger con mayor justicia sus espacios? Isaías, creo que está apagado tu micrófono. Sí, es de lo que me di cuenta. No, no sé mucho de Escazú, por lo que mentiría si contesto la pregunta. ¿Me podría explicar un poquito de lo que trata, por Sí, favor? pues podría ser, me parece que es Roger quien hizo la pregunta. ¿Podrías abrir tu micrófono, please? Oh, bueno, muchas gracias, Ale. Y muchas gracias nuevamente, Isaías, por pues estar aquí con nosotros y nosotras esta noche. Y creo que es muy valioso todo lo que nos estás comentando. Y sí, bueno, básicamente el acuerdo de Escazú es un acuerdo eh, que es para la justicia ambiental y el acceso a la información y la participación de las personas de Latinoamérica. Es un acuerdo que se ha creado, o bueno, co-creado especialmente entre los países de Latinoamérica, principalmente por organizaciones de la sociedad civil, para poder hacer frente ante, por ejemplo, que en Latinoamérica es muy común el asesinato de las y los defensores ambientales, la violación de los derechos de los pueblos originarios y que realmente hay muy poco acceso a la información con transparencia, con accesibilidad, e incluso que, por ejemplo, muchas veces en las comunidades o en tierras que durante siglos le han pertenecido o las han procurado pueblos originarios, pues de toda Latinoamérica, usualmente los gobiernos suelen ahí imponer proyectos sin realizar procesos de consulta
donde los pueblos originarios o las personas que integran estas comunidades puedan dar un consentimiento de manera libre, previa e informada, o incluso un no consentimiento. Básicamente de eso habla el Acuerdo de Escazú. Y, o sea, lo comento porque es un acuerdo que se creó en 2015 y que, perdón, en 2018, y que si este año no se juntan 11 países para que lo ratifiquen, ahorita solo hay 9 países que lo han ratificado, el acuerdo de Escazú pues ya pues quedaría como un acuerdo fallido, no entraría en vigor nunca. Y, o sea, te lo pregunto porque personalmente yo creo que un instrumento como el Acuerdo de Escazú nos daría muchas herramientas a las personas de la sociedad civil, jóvenes, defensores ambientales, activistas, y personalmente también pienso, tal vez incorrectamente, pero pienso que tal vez también a la gente de las comunidades y de pueblos indígenas les podría dar herramientas para poderse defender más fácilmente y poder exigir una mayor justicia ante este tipo de situaciones. Y básicamente esa es mi pregunta. ¿Si crees que un instrumento como este, que es más bien un instrumento legal internacional, pero que se tiene que reflejar en leyes a nivel nacional y subnacional, les podría realmente ayudar? ¿O si piensas que este tipo de acuerdos son más como puras cartas de buenas intenciones que a ustedes, pues en la práctica les ayudan poco o nada? Ok, ok. Creo entender ahora sí. Bueno, se crean muchos instrumentos, eso sí es seguro. Incluso en nuestra Carta Magna de la Constitución Política de de los Estados Unidos Mexicanos, artículo número 2, bueno, se explica lo que viene siendo la soberanía, sobre la libre determinación de los pueblos originarios, pero nada más es, como dices, es pura carta de buena intención. Actualmente hemos extendido una lucha sobre la libre determinación y el ejercicio directo de los recursos federales, lo cual se nos ha complicado muchísimo, porque si bien hemos ganado, hay personajes que siempre se oponen. Entonces, si en la constitución política, que es la carta magna de esta nación, se presentan este tipo de problemas, ahora, ¿qué va a pasar con instrumentos legales internacionales? Para empezar, podemos ver cómo lo va a acuñar el Estado mexicano en este caso, la primera parte. Y la segunda parte es cómo llevarlo a las comunidades indígenas, hasta qué grado pueden hacer uso de ese instrumento legal. Más que nada, creo que los problemas yacen ahí. Ok, Isaías, muchas gracias por la respuesta. También por aquí, bueno, yo te tengo otra preguntita. ¿Tú cómo ves o cuál crees que sea el estado actual de la transmisión intergeneracional de su cosmovisión en cuanto a la conservación de la naturaleza? Es decir, ¿cómo ves la conservación de esta visión que nos compartes hoy? Tú ya mencionabas que hay algunos, en su estructura hay algunos que son o solo estudiantes o estudiantes y comuneros. No sé si este número ha aumentado a más estudiantes que han salido, etcétera, y han perdido un poco pues toda esta visión de conservación o no. No sé, cuéntanos también cómo ves esto y cómo esto estaría tal vez amenazando también pues a la nación wixárika. Ok, ok, ok. Creo que en principio sí, ha incrementado el número de estudiantes y a la vez uno que otro es estudiante y comunero a la vez. Lo que, lo que viene siendo es que sí, se está perdiendo muchísimo, se está degradando los usos y costumbres, la tradición, y se están enfocando los estudiantes más que nada a la conservación de la lengua, pero la lengua no lo es todo. La lengua sí la puedes aprender, la puedes practicar, la puedes hablar, pero eso no, es una pequeña parte de lo que implica ser un wixárika, ¿sí? Tienes que saber y conocer tu cosmovisión, tienes que practicarla. Creo que se lleva mucho tiempo. Yo apenas tengo, si acaso, 7 años y no logro entender la totalidad de la cosmovisión. Soy un aprendiz apenas. Aprendiz de, como lo comentó al inicio, que aprendiz del conocimiento ancestral. Eso yo le llamo conocimiento ancestral y es mucho. Mucho de lo que se comenta está comprobado por la ciencia, ¿sí? Ujú. Y no sé si contesté tu pregunta o si quieres
que me extienda un poquito más, está bien. Si puedes extenderte más, estaría bien. Bueno, para escuchar otro poquito de lo que quisieras contarnos al respecto. Ah, ok. Generalmente los personajes, en este caso que se catalogan como estudiantes, es complicado que acepten, ahora sí que mucho conocimiento ancestral, mucho conocimiento que no está comprobado por la ciencia, por el método científico, y eso repercute en que practicar, en que digan que eso no es cierto, no pasa, no nada. Y pues también lo entiendo, ¿no? Cuando uno está en la educación, dice, quiero que me compruebes, o sea, ¿de dónde sacaste esa información? Quiero que me expliques, o sea, cómo es que tú afirmas eso, demuéstramelo. Entonces, pues entramos ya en esa parte. ¿Cómo puedes demostrar lo subjetivo, lo que viene siendo la teología en este grupo étnico? Y es por eso que muchos de los estudiantes se quedan con lo que les enseñan en la educación occidental. Y en contraparte, la educación, por decirlo así, o el conocimiento, la praxis en la comunidad se va perdiendo y se va perdiendo muchísimo, empezando por la lengua. Ok, sí, sí. Pues sí hay entonces un grave problema, digamos, en lo que decías, en la degradación de la cultura. Y pues hay mucho que platicar al respecto todavía. Si alguien quisiera hacer un último comentario, pregunta, ya sea que la escriba o puede usar el micrófono, ahí sí como consideren. Y si no lo hay, pues te agradecemos muchísimo, Isaías. De verdad, esto es un esfuerzo muy grande que haces también tú para poder, pues, haberte unido el día de hoy. El tiempo, y tú ya me comentabas que ahorita estaban como en época de producción y que había estado un poquito ocupado, pero pues sabemos que también es importante abrir espacios de diálogo en los que escuchemos pues estas visiones que a lo mejor no nos son tan cotidianas o comunes, ¿no? Nosotros estamos en la Facultad de Ciencias y pues claro que, que tenemos un conocimiento pues diferente o quizá pues como decías occidental en algunos casos, pero el chiste de esto pues también es construir estas relaciones, todo pues con el mismo objetivo, pues solucionar problemas y sociales y ambientales. Entonces pues te agradecemos muchísimo. Al menos se pudo transmitir esto en YouTube y grabamos también una parte. También nos agradecen por aquí Elizabeth, Linda, muchas gracias. Y pues a ver si próximamente abrimos otro espacio o tú nos comentas si estás en otro espacio para seguir escuchándote. Muchas gracias. Ah, Y pues sí, nos vemos. No sí, sé si quieres agregar. sí, en efecto, esta parte creo que sobre la conservación del ambiente a pesar de que me desempeño en esta área, no la conozco muy bien. Creo que últimamente me he enfocado más a la organización política comunal, y su estructura interna, el manejo de la información, los accesos sobre la visión, proyecciones, y estamos hablando ahorita estamos planteando un escrito, le llamamos el Plan de Nación, en el que estamos trabajando las bases esenciales de la vida, lo que viene siendo un medio ambiente sano, un hogar, educación, una familia, o sea, todo lo que si han leído sobre filosofía o algo parecido a psicología, sobre Maslow, sobre algunos otros filósofos que estamos viendo, este es un psicólogo, pues. Y tenemos una visión de cómo evitar que nuestros habitantes, ahora sí que nuestros comuneros, caigan en la visión, en la ambición, en la avaricia de querer acaparar y acaparar más, porque ello a futuro nos va a traer conflictos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos hacerles entender desde la parte cultural, desde el vivir cotidiano, que conservar no es bueno, de que hay que prever, no acabarnos los recursos comunales para las generaciones próximas, atendiendo los objetivos del desarrollo sostenible. Justamente en esa parte estamos trabajando.
Yo creo que, bueno, si en su momento, ya que ahorita está en proceso, en su momento, ya que tengamos una idea clara, al menos alguna información, sería bueno una pequeña plática, y sí, eso es en lo que me desempeño. Ay, qué bueno que lo comentas. Es muy, muy importante para nosotros. De hecho, pues estamos justamente algunos miembros pues en todo esto de la sostenibilidad desde los diferentes ejes de acción. Entonces, pues qué bueno que nos dices. Todo esto es muy, muy relevante. Y pues no sé si quieras agregar un último comentario, conclusión, etcétera. Bueno, bueno, más que conclusión, más que comentario, es que quiero decir que les agradezco mucho por estar presentes. Fue un primer acercamiento, como les comenté. No soy no domino esta parte. Hice el esfuerzo y a lo mejor hay algunos que están viendo y dicen, wow, es muy poco lo que nos ha comentado y soy sincero, no es muy poco porque la cosmovisión, el vivir wixárika es muy, muy extenso. Incluso aquellos adultos que ya están viviendo desde muchísimo tiempo aquí no logran entender lo que implica ser realmente un wixárika. Entonces, soy un joven, lo que sí no sé, lo que no se me quita es el querer aprender cada vez más, porque cada vez más estoy más inserto aquí en esta parte de la organización comunitaria, el vivir a diario, el, el estar tranquilo y el prever, el ver a futuro, el bien común. Nosotros le llamamos el bien común, el comunalismo, la colectividad, la cooperación. Dejamos de lado el egocentrismo, dejamos de lado las ambiciones personales. Aquí puedo, como comentaba alguna vez, eres un profesionista a partir de que pasas la línea de la comunidad hacia afuera. Pero cuando entras a la comunidad, aquí eres un comunero, un wixárika, y tienes que cumplir con las obligaciones, con la tradición de lo que se vive aquí, ¿ok? Y pues es todo. Muchas gracias por escucharme nuevamente. Estoy contento y Wow, esperemos volver a transmitir pronto. Muchas gracias. sí, claro. Wow, gracias, Isaías.